Bueno, vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a la Biblia y busque el profeta Oseas. El profeta Oseas, el capítulo 4, y vamos a estar leyendo nada más el versículo 6. La importancia de conocer es el título de esta palabra, la importancia de conocer. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Es de los primeros profetas menores. Después de Daniel, dice Pastor Adán que ahí está. Después de Daniel está Oseas. No Osea, como dicen algunos, Oseas. Oseas capítulo 4 y el versículo 6 vamos a estar leyendo, mis hermanos. Un solo versículo y después lo vamos a retroalimentar. Vamos a retroalimentarlo con los demás versículos que aparecen anteriormente. Siento que está llegando un correo electrónico. Anuncio sumamente importante que se me escapaba. Mañana tenemos un culto especial de milagros, por supuesto, pero tenemos un predicador, un pastor invitado, Pastor Alirio Meléndez. Les esperamos aquí en la casa del Señor. Hagamos planes. Dios siempre, es bonito cuando viene alguien porque Dios siempre envía una palabra que si no la creemos por el de casa, la vamos a creer por el de afuera, que el Señor siempre es bueno para traer palabras. Así es que hagamos espacio. Pastor Alirio Meléndez estará predicando la palabra del Señor en el culto de mañana, sábado de milagros. Así es que hagamos planes para buscar del Señor. Oseas capítulo 4, versículo 6, vamos a la palabra del Señor, la importancia de conocer. Y leemos este versículo 6 que dice de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra fuerte, hermanos. Es esa. Yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Padre Dios amado, Padre y Dios eterno, que el Espíritu Santo sea en este momento fluyendo con su palabra, que todos podamos tomarla en cuenta, que todos podamos aprender de ella, escucharla y guardarla en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo pedimos, Padre amado. Amén. La importancia de conocer. La mente humana, la inteligencia humana se ha ido deteriorando poco a poco desde los inicios. Al punto de que cuando analizamos o cuando buscamos información y vemos a los teólogos, a los comentaristas sobre la mentalidad del ser perfecto llamado Adán y Eva en sus inicios, Dios lo creó. Imagínense la primera creación de Dios perfecta donde no hay pecado, una mente bien desarrollada, una inteligencia bien desarrollada. Al punto que dicen algunos comentaristas, algunos estudiosos lo dicen, yo no lo puedo comprobar con la palabra. Bueno, lo podría comprobar diciendo que Eva habló con la serpiente, que Adán y Eva tenían la capacidad de poder comunicarse con los animales, comprenderlos y poder transmitir. Una mente sumamente desarrollada, porque no había pecado, porque era la perfección de Dios. ¿Cómo se va deteriorando? Cuando entra el pecado en Adán y Eva y nos vamos separando de Dios, más y más de Dios, nuestra inteligencia, y nos vamos acomodando. Eso no quiere decir que la inteligencia o la ciencia y todo eso se acabó ahí, en ninguna manera. Dios ha puesto una capacidad tremenda en cada uno de nosotros. Y que todos somos buenos para algo y podemos explotarlo, podemos sacarlo en determinado momento en el área en la cual Dios me quiere usar o me quiere preparar para ganarme la vida o para servirle. Y es ahí donde vemos grandes músicos que se preparan, que lo dan todo y uno dice, wow, quisiera cantar como esa persona, quisiera tocar como esa persona, pero un conocimiento, ¿cómo desarrollan un conocimiento grande? Ahí es donde han surgido científicos que han creado ciertas cosas, la electricidad, el foco, el carro y muchas cosas que
podemos ver. Esa es la mente humana, trabajando cierta capacidad de la inteligencia que Dios puso, del conocimiento ahí, que se puede sacar y todo eso. Pero que de cierta manera está deteriorada por el pecado y se va deteriorando mucho más, al punto de que ahora nos cuesta leer libros, estamos lejos de la lectura, estamos lejos de la lectura de la Biblia, también lejos de la lectura de todo, de conocimiento, porque hay muchos distractores en la tecnología y muchas cosas son distractores que si no las sabemos utilizar nos detienen. Y por eso han surgido muchos TikTokers en este tiempo. Gente que hace locuras y locuras y locuras con tal de ganar dinero, con tal de ganar fama, pero que se quedan ahí haciendo locuras. No digo que todos los TikTokers, los streamers, los YouTubers sean malos, porque hay personas que lo utilizan para bien. Y no digo que lo utilicen para mal de cierta manera, pero hay cierto contenido que es malo, que no edifica, que no nos ayuda. Y nosotros, que somos muy consumistas todos, nos metemos y perdemos el tiempo ahí, cuando deberíamos de estar aprendiendo algo quizás. Pero es eso, cómo va disminuyendo el conocimiento y al punto que surgen todas estas cosas y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de poder sacarla de esa perfección que Dios puso en determinado momento en el ser humano. Si pudiéramos explotar el 100%, imagínense todas las cosas que haríamos. Se imagina todas las cosas que usted ya hace, y si nos dedicamos más, el Señor puede usarnos. Eso hablando de conocimiento, pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo de conocer? Hablando ya del punto de vista espiritual como cristiano, ¿qué es lo que yo debo de conocer? Vamos a tocar 3 puntos importantes que para su vida, para la mía, de los cuales nos enseñan de 3 cosas que usted y yo debemos de estar empapados, tener conocimiento de esas 3 áreas en nuestra vida, que deben de llegar a nuestra vida y las debemos de practicar. Le pongo un ejemplo antes de entrar. En estos días a mí se me dio una responsabilidad que yo desconozco ciertas cosas, estoy en un área ahí que desconozco ciertas cosas y me pusieron a hacer un inventario. Mi compañero que lo hacía pues se ocupó en otras cosas y se apoyaron en mí. Y de pronto yo comienzo a ver cables que se llaman APC, UPC, y después comienzo a ver cables que comienzan en APC y terminan en UPC. ¿Qué es esto? Después comienzo a ver cables que es APC 1 por 2, 1 por 6, 1 por 10 por 8, 1 por 10. ¿Qué es esto, hombre? Y yo tratando de comunicarme con mi compañero, mira, ayúdame, ¿qué es esto? Tengo que mandarlo a la jefa, este inventario y todo eso. ¿Qué? Y mi compañero no tiene tiempo porque está trabajando. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo investigo esta cosa? Y mi mente explotaba queriendo buscarle lógica a estas cosas, pues nombres raros que yo desconocía. Vine yo y en algunos que se les lograba ver la etiqueta, vi el nombre y lo escribí en Google. Y busqué las imágenes y al ver la imagen decía, esto es esto, ahora voy a buscar en las gavetas, en las cajas donde está, y levantaba uno, no es este, cuando lo encontraba, este es APC, esto es UPC, esto es uno por tanto, y solo relajo. Tuve que meterme en un lío para conocer ciertas cosas, porque es necesario conocerlo, si no vamos bien. Y antes de entrar a los 3 puntos, yo quiero que veamos la situación como lo negativo para que le pongamos importancia. Vamos al versículo 6, el que leímos. Mi pueblo fue destruido. Esas palabras que comiencen a hacer eco en nuestra vida. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Traigámoslo a nuestra vida. Traigámoslo y apliquémoslo a nuestra vida y en todas las áreas. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy siendo destruido? ¿Por qué mi salud está siendo destruida? ¿Por qué mi familia está siendo destruida? ¿Por qué estoy metido en tantos líos que me están destruyendo? ¿Qué necesito hacer para llegar a la bendición? Para dejar la destrucción y llegar a la bendición, a la construcción, a la edificación
o a la reedificación que Dios va a hacer en mi vida. ¿Qué necesito hacer? Porque yo estoy siendo destruido. Analicemos el área de nuestra vida que está siendo destruida. Y esta palabra ahí viene para eso, que Dios no quiere que se siga destruyendo, sino que Él quiere seguir cumpliendo su plan, su propósito en nosotros. Pero hay un conocimiento que necesitamos para salir de la destrucción a la construcción, salir de la derrota en la que estamos a la victoria que Dios nos va a dar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo quiero que comencemos a leer versículo 1. Y ahí vamos a ver cómo estaba, por qué estaba siendo destruido. Oíd palabra de Jehová, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. 1. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esta es la perdición que estaba teniendo el pueblo. Esta era la consecuencia del conocimiento, porque se habían alejado del conocimiento. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán por la consecuencia de estar lejos de el conocimiento. 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y ahí viene el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo aquí traigo ese mismo versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos, y se lo leo, versículo 6. Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Así lo traduce. Me gustó esta traducción. Leí las varias traducciones, pero me llamó la atención cómo lo traduce aquí, y dice porque no conoce a Dios. Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Oseas 4:6. La Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice de la siguiente manera: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Ahí sí, esta traducción dice no me, como que Dios le está hablando. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a conocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Ahí está. Esa palabra en esas dos traducciones para poder comprenderlo. No conocemos a Dios. Primer punto, debo conocer la palabra. Debo conocer la palabra. Cuando leemos mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, tiene mucho que ver con que algunos de nosotros o en determinado momento o estamos siendo descuidados de la Biblia en nuestra vida. Por eso, cuando vienen situaciones con la falta de conocimiento, nos estamos yendo a lo negativo, a la destrucción. Y Dios no quiere eso. Usted y yo debemos de tomar en cuenta la palabra siempre en nuestra vida. ¿Para qué me va a servir la palabra? Primeramente, para conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad se encuentra en la palabra. La necesitamos conocer para dirigir nuestros pasos en la verdad. Para dirigir nuestros pasos en la doctrina correcta, para que nadie venga inventando cosas y todo el pueblo diga amén a lo que se diga. No. Nosotros, en el buen sentido de la palabra,
debemos de escudriñar todo lo que la persona que me está explicando de la Biblia me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está predicando? ¿De qué me está hablando? Escudriñarlo para comprobarlo si me lo está diciendo de la palabra o no. Porque eso es bien importante. Porque la palabra es la que me va a ayudar a mí. Para poder salir de la destrucción, la palabra me va a ayudar. ¿Qué es lo que debo de hacer? Conocer lo que ahí dice. Les pongo un ejemplo. Yo no sé si usted es de la vieja escuela que se asustó cuando dijeron que venía el fin del mundo. Y que venía el fin del mundo porque el calendario de los mayas decía tal y tal cosa y salía en las noticias, y salía en los periódicos, y salía en la televisión y por todos lados que venía el fin del mundo. Una persona que no conoce, le tiemblan las patas. Y en los 2000, yo estaba pequeño, pero me acuerdo, en los 2000 dijeron también que venía el fin del mundo. Y los ricos comenzaron a llenar sus graneros, esperando para combatir el fin del mundo, con alimento, con graneros llenos. Otros estaban, y por eso se enfrascan tanto en buscar vida en Marte para poder volar, y venden tierras allá en Marte para los millonarios, para que compren su pedacito, para cuando venga el fin del mundo, lo terrible, irse huyendo. Ese es para el que no conoce. El que conoce, le dicen es el fin del mundo, se ríe. Para que sea el fin del mundo, tiene que pasar tantas cosas. No estamos ni en la tribulación, no estamos ni en la gran tribulación, ni estamos en el milenio. O sea, solamente el milenio ya estamos hablando 1000 años. Y antes que lleguen los 1000 años, falta la tribulación y gran tribulación. 3 años, 6, ya ni sé ni cuánto es el tiempo. Me falta conocimiento. Me falta conocimiento. Faltan todos esos. O sea, si numeramos, falta mucho para el fin del mundo. Ahora, si usted quiere hablar del rapto de la iglesia, ahí es diferente. Ahí es diferente. Pero el que conoce dice, no, tiene que venir Cristo por su iglesia. Tiene que pasar la tribulación, la gran tribulación, el gobierno de Cristo por 1000 años con vara de hierro. Y después va a venir lo que se le llama el fin del mundo. El juicio del gran trono blanco. Mucha gente está, en su falta de conocimiento, está esperando el juicio del gran trono blanco. No. El cristiano no se aflige del juicio del gran trono blanco. ¿Por qué no se aflige? Porque tiene conocimiento de la palabra y sabe que hay galardones para el cristiano. Que el juicio del gran trono blanco es para las personas que rechazaron a Cristo y que van a llegar en un momento y van a ser juzgadas todas las naciones de la tierra, pero que murieron sin Cristo. Se alejaron del conocimiento. Por eso es importante, hermanos. Por eso es importante para las enseñanzas que nos dan el conocer usted la palabra. Que llegue un momento la palabra y alguien le dice, yo he visto pastores que se quitan la corbata, toman la unción con la corbata. La corbata no tiene ninguna unción. El que conoce esas cosas sabe que no es así. Pasen acá, les voy a dar con la escoba santa para que reciban bendición. No, yo no paso porque yo conozco, no me dejo engañar. Para eso busquen YouTube, hermano. Busque todas esas cosas, existen. Y le dijera yo unas cosas tan asquerosas que hacen algunos personajes predicando que es de Dios y no son cosas de Dios. Pero por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios para usted y para mí. ¿Por qué debo de preocuparme como cristiano? Porque esas cosas, si yo las adopto, las hago para mi vida, me van a llevar a la destrucción, como le estaba pasando y lo estaba profetizando Oseas. La destrucción está ahí. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo debo de salir de la ignorancia para tomar las mejores decisiones? Voy a la palabra y me da sabiduría. Voy a la palabra y me aconseja. Voy a la palabra, Dios me habla. Cuando Dios me habla, me saca de la ignorancia y me dirige hacia la bendición. Me enseña el camino que debo de tomar, que debo de buscar. Por eso es importante.
¿Por qué es importante que debo de conocer la palabra? Porque cuando voy a la palabra encuentro muchas bendiciones. Hablo de promesas para usted y para mí. Promesas que desconozco. Y yo puedo estar pasando un momento difícil en mi vida, pero si voy a la Escritura y en ese momento Dios me habla y me da una promesa en el problema que estoy teniendo, y yo allí descubro, y la Biblia dice esto, y Dios dice que me va a ayudar mientras yo estoy en esta situación, y veo una promesa, la promesa me trae conocimiento, y ahora yo ya puedo pelear con la promesa de Dios. Por eso es importante el no desconocer la palabra. El conocer la palabra es de suma importancia para usted y para mí. Nos va a ayudar la palabra, hermanos, en los momentos más difíciles. Allí va a aparecer el versículo en su mente. Allí lo va a encontrar en el momento que abra la Escritura y la lea. Allí va a estar la palabra, siempre ayudándonos. El problema, ¿sabe cuál es? En esa profecía que estaba dando ese profeta, Oseas, es que el pueblo se había alejado de la palabra. Se había alejado, no le prestaba importancia, no trataba de seguir, de aprender, de ponerla en práctica, sino más bien que buscaba nada más hacer todas las cosas que lo alejaban de Dios. Y creían que estaban actuando bien porque estaban lejos de la palabra. Es importante el saber más y más de la Biblia. Me ayudará a entender los planes de Dios, los propósitos de Dios para su iglesia. Cuando usted la lee, cuando yo la leo y veo y encuentro la iglesia y leo lo que tiene que ver con la iglesia y me separo del Antiguo Testamento y veo lo que las profecías sobre la iglesia, me da conocimiento y puedo yo conocer el futuro, lo que me espera. Por eso no voy a andar preocupado. Un verdadero cristiano no debe de andar preocupado, me voy a ir para el infierno, me voy a ganar la salvación. No, un verdadero cristiano que tiene conocimiento de la palabra no va a andar preocupado. Porque ya sabe, ya conoce que la salvación viene por el sacrificio de Jesús, no por las obras. Porque fue Jesús quien murió en la cruz, no murió las obras. Porque si hubiera sido por las obras, Cristo no hubiera muerto. Y muchas veces cuesta tanto entenderlo, cuesta tanto comprenderlo. Es el sacrificio de Él. Si no hay derramamiento de sangre de nuestro Señor, por muchas cosas que hagamos no se puede. ¿Pero por qué hubo derramamiento de sangre? Porque es la única forma de poder ser salvo. Pero todas esas cosas yo las conozco cuando voy a la Escritura. Por eso me va a servir. Hermanos, la recomendación es, no queremos seguir pereciendo, empapémonos más de la palabra de Dios. Empapémonos más, conozcamos más de los planes, los proyectos, los deseos de Dios para nuestra vida, lo que Dios quiere, conozcamos todo lo que Dios dice y tomemos las promesas que son para usted y para mí. Las promesas que me van a ayudar en situaciones adversas cuando vengan a nuestra vida. Segunda cosa que yo debo de conocer. Segunda cosa que yo debo conocer, o no le llamemos cosa porque es algo tan divino y maravilloso. Segundo que debo de conocer es a Dios. A Dios. Debo de conocerlo. Es bien diferente cuando usted y yo hablamos de Dios, porque otros me pasaron información de lo que es Dios. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado también. Porque si usted escucha lo que otros dicen, ¿quién es Dios? Puede estar lejos, 1000 años luz de lo que de verdad es Dios. Alguien puede decir que Dios es injusto. Mire cómo nos tiene, mire cómo vivimos, mire, si Dios nos amara, estaríamos en otra condición. Tengamos cuidado con lo que escuchemos, quién es Dios, porque hay muchos que están equivocados de cómo es Dios y lo describen incorrectamente. Para conocer a Dios
yo debo de buscarlo y conocerlo. Yo debo de buscar la intimidad y saber más de Él. Y la Biblia me habla mucho de Dios. Pero yo debo de tener una relación con Dios para poder conocerlo. Para cuando yo voy y me acerco a Dios y escucho que la gente dice que Dios es injusto, pero yo me acerco a Dios y me entero de todo lo contrario, de que si Dios solamente usara y se pusiera en contra de mí o de la humanidad, y Dios muchas veces pasa de la justicia, de todas muchas cosas, por mostrar misericordia y amor. Muchos dicen que Dios no ama, no conocen. Muchos dicen que no hay perdón ya para el ser humano, desconocen. ¿Cuándo yo lo encuentro? ¿Cuándo yo lo descubro? Cuando yo me acerco a Dios y Él me hace sentir amado. Él me hace sentir amado. Cuando yo sentía que ya no valía nada para nadie, cuando yo sentía que ya no le importaba a nadie, cuando mi vida estaba perdida en vicios o lo que sea, lejos de toda, de ver una luz, de salir de allí, perdida en muchas situaciones adversas, y me encuentro a Dios en mi vida, y Dios me hace sentir amado. Y Dios me demuestra que puedo recibir el perdón. ¿Qué me decía el mundo? Si no tiene perdón en Dios, usted no puede salir de esa situación. Y en Dios, ahora que lo conozco, ahora que tengo comunión con Él, me doy cuenta que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso debo de acercarme a Dios. El buscar, es bien importante eso, hermano. Que usted tenga el concepto de Dios propio, verdadero, en base a la Escritura y en base a su relación con Él. Porque si usted escucha lo que dice el mundo y se empapa de lo que le dice el mundo de Dios, lo va a descarriar. Lo va a hacer dudar de Dios. Lo va a hacer, aún le va a inyectar que deje de creer en Él. Le va a decir, Dios es injusto. Mira, no permite el matrimonio entre el mismo sexo o género. Mira, Dios es injusto. No permite el aborto de alguien y ponen argumentos y lo que sea. Y nosotros nos damos cuenta de que es totalmente lo contrario Dios. Para hablar de Dios, para que usted hable de Dios, necesita estar cerca de Él, para que dé el concepto cuando lo describa correcto, porque el mundo da y siempre trata de estar en contra de Dios. ¿Sabe por qué tienen esos conceptos? Porque ellos no lo conocen. Si ellos lo conocieran, fuera diferente. Por eso es importante conocerlo. Debemos de trabajar ese acercamiento con Dios una y otra vez, día a día. Estar más cerca de Dios, cada día más cerca, tener comunión con Él, intimidad con Él. Porque entre más cerca estemos de Dios, usted y yo, entre más cerca estemos de Él, más lejos estaremos de perecer. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entre más lejos estoy de Dios, estoy pereciendo. Y el mundo está pereciendo. Y el mundo está acabando. Y el mundo se está muriendo lejos, sin Dios, sin esperanza. El mundo dice, ya no hay esperanza. Pero cuando yo me acerco a Dios, me doy cuenta de que hay esperanza. El mundo dice que no, que voy de crisis en crisis y va a llegar un momento en el que todo se va a acabar. Cuando yo me acerco a Dios, veo un Dios próspero que en medio de la crisis me da comida. Porque lo estoy conociendo, porque estoy en intimidad con Él. Pero si estoy lejos de Él, comienzo a accionar como accionaba todo ese pueblo que cometía una y otra cosa porque estaban lejos de Dios, lejos de conocimiento, lejos de la Biblia, lejos de buscar de Dios. Estaremos cerca de la victoria, de la solución, del milagro, de la transformación cuando estemos cerca de Dios,
cuando conozcamos de Dios, cuando tengamos relación con Él, comunión con Él, el estar cerquita de Dios me ayuda a mí a conocerlo y a saber que hay perdón, amor, oportunidades nuevas, que es un Dios de milagros, que es un Dios que transforma. El mundo que dice, ese ser nadie lo puede transformar. Está perdido en vicios, está perdido aquí y allá, y lo describen a uno, sí, tal como uno es, lo describen. No se equivocan. Es más, le ponen de más también. Y se lo terminan de acabar. Por eso dice un cantante cristiano que no hay que ser más leña del árbol caído. Ya no hay que seguir haciendo leña del árbol caído, sino de levantarlo y enseñarle. Pero el mundo, hermano, si escuchamos al mundo, dice no hay, ya está perdido. Pero cuando conocemos a Dios, usted y yo, y conocemos la vida que teníamos, lo que éramos antes, cómo vivíamos, lo que había en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y todo, nos damos cuenta de que Dios es totalmente lo contrario a lo que el mundo dice. Pero mire, usted actúa así, sí. Imagínese si no fuera cristiano, si no estuviera en Dios, cómo fuera. Fuera terrible, el peor, una peor lacra o algo. Por lo menos estoy tratando de buscar de Dios. Y mientras más me acerco a Dios, lo conozco más y Él me va transformando, me va ayudando, porque sí se puede. Sí se puede. ¿Y ustedes por qué están seguros? Porque conocemos a Dios. ¿Y usted está seguro que un homosexual de verdad puede dejar esa vida y buscar de Dios? Mira, ahí está Jota A, que cantaba alabanzas para Dios y ahora se ha dejado el pelo largo, se ha operado, se ha dejado las uñas y ahora ya no canta alabanzas, sino que ahora anda en el mundo. Y entonces, ¿por qué estoy viendo todo lo contrario? Porque Jota A y porque todos los demás, para que su vida sea transformada y sea llevada a la victoria, necesita el conocimiento de Dios. Es que mire, el mundo me dañó, los hermanos de la iglesia me dañaron, los pastores me dañaron, los líderes aquí, que no, porque hay una teoría de que a Jota A, él tomó esas decisiones y todo eso porque fue violado por ministros de la palabra de Dios. Una teoría que él supuestamente él ha dicho y todo, y que él por eso se descarrió. Pero es que ahí está el error, Jota A y todos nosotros, ahí está el error. Porque no es, ¿quién ha dicho que un pastor, que un hermano, que un líder, que alguien que se sienta conmigo, ese es el que me va a ayudar y me va a cambiar? Ahí está el error. Entre más cerca de Dios mi vida va a ser diferente. Entre más cerca de Dios. Y por eso estoy seguro, y yo lo digo aquí en público, que Dios sí puede transformar a un homosexual. Por eso yo estoy seguro que Dios puede transformar a una mujer que se ha dedicado a la prostitución. Yo estoy seguro. Que alguien que tiene el vicio de empinarse la botella puede dejarla. Estoy seguro, porque sé quién es Dios. Conozco a Dios. Los impedimentos muchas veces somos nosotros, que no vamos cerquita de Dios, que nos va a ayudar. Damos testimonio porque lo conocemos. Estamos seguros de que Dios hace cosas grandes. Último, debo conocer la fe. Debo conocer la fe. Algo bien importante, en cada punto que hemos estado tocando, la palabra y Dios, esto de conocer no significa de teoría. Yo conozco la teoría. Yo conozco la teoría nada más, no. Se trata de la práctica. Yo conozco el inventario que tengo ahora. De dónde encontré las piezas, yo conozco. Eso es conocer. Ahora yo conozco. No tengo la teoría. Yo lo descubrí y lo tomé y lo puse en práctica y lo ordené. Ese es conocer. El conocimiento es más que una teoría.
El conocimiento lo lleva a la práctica. Por ejemplo, yo aprendo de la Biblia y debo de practicarla. Yo conozco a Dios y debo de tener una relación con Él, porque me atrae tener la relación. Es práctica. Es práctica. Conozco la fe y debo de ponerla por obra, la fe. Activarla, accionarla. Si no, dice la Biblia que es muerta. Y si es muerta una fe, no es fe. O sea, ¿es fe o no es fe? Una fe es activa. Si no, no es fe. Si está muerta, no es fe. Debe de estar activa. Entonces, eso significa el conocer. Muchos desconocemos la fe. Pero démosle gracias a Dios que en nuestro día de vivir vemos los planes de Dios y un día creímos, ahí nació la fe, en Dios. Conocimos un día porque oímos la palabra, conocimos un día porque nos acercamos a Dios y allí surgió la fe. Los ciegos oían que venía Jesús, indagaban quién es. Dicen que es el Cristo, es el Hijo de David, es el Mesías prometido. Oían, pero allí no había conocimiento ni nada. Al adquirir el conocimiento, lo ponían en práctica. Y cuando pasaba Jesús, cuando se encontraban con Jesús, decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Práctica. Práctica. Usted y yo no conocíamos que Dios hacía milagros. Un día escuchamos a alguien testificar y Dios me sanó. ¿Cómo así? Y Dios me sanó y dejé de gastar en médicos y todo aquí, en el proceso que estaba llevando. Y alguien dice: ahora conozco que la fe tiene poder, la voy a practicar, la voy a usar como mi hermano la usó. Y ahora usted va en su oración creyendo que Dios hará la obra. Oír y creer. Oír y creer. Cuando yo creo, salgo de la destrucción. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Cuando yo creo, cuando yo conozco de la fe y la comienzo a accionar, salgo de la destrucción. Porque comienzo a dar pasos hacia la victoria, hacia Jesús, hacia que me saca adelante. Allí es donde cambia el rumbo de mi vida. Cuando la fe me ayuda. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estamos lejos de la fe. Estamos lejos de practicar la fe. Al punto de que en muchas denominaciones se habla de que los milagros ya no están vigentes, que ya no pasan, que es cosa del pasado. Ya no oran, ya no quieren creer en esas cosas. Pero está inno y correcto. ¿Y sabe por qué usted y yo logramos salir adelante, hermanos? Porque tenemos fe. Porque nosotros pudiésemos dar testimonio que de una sanidad, por ejemplo, Dios me sanó. Porque conocí un día la fe. Conocí un día la fe que primeramente me dio salvación. Conocí la fe. Conocí la palabra, conocí a Dios. Y lo primero que me encontré a conocer a Dios es un Dios que me ama, que me perdona, que me ayuda y que me salva. Desconozco ahora todo lo demás, que yo hoy soy condenado y todo. Ahora yo conozco que soy salvo. Me acerco a esto y ahora conozco que puedo recibir un milagro. Me acerco y ahora creo y estoy 100% seguro y nadie me puede hacer dudar de que Dios hace milagros en mi vida. Nadie puede venir a opacarnos, a decirnos. Ese es un impacto grande que tiene, hermanos, este punto, porque me ayuda a poner en práctica todo lo anterior. La fe me ayuda a ponerlo en práctica lo que conozco. Todo. La fe es demasiado importante.
le da sentido a la palabra, hace real a Dios en su vida y en mi vida, la fe. Cuando conozco la fe, soy capaz de recibir. Antes era capaz de recibir destrucción, ahora soy capaz de recibir bendición. Un cambio tremendo que lo hace la fe. Cambia el rumbo de su vida y de mi vida la fe cuando la conocemos y la ponemos por práctica. Sabemos que si usamos la fe, porque ahora ya lo conocemos y en el momento de usar la fe, movemos la mano de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero eso es importante hacerlo, creerlo, no alejarnos de eso, porque si no nuestra vida va a ir en destrucción. Y vemos todo lo que pasaba, lo que describe Oseas, hablando de esa profecía que Dios le dio a Oseas. Todo, ¿por qué? Ustedes se han alejado de mí. Y aún Dios, yo le decía, qué terrible el fin. En el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, ese es el problema. Desechaste conocimiento, desechaste la palabra. Ya no usemos la Biblia, ya no. Miren, les traigo un mensaje de motivación y todas estas cosas. Y mejor hagamos esto y lejos de la palabra. Y en el momento, ¿qué momento se va a predicar la palabra? No, nosotros ya en esta iglesia ya no predicamos la palabra, sino que tratamos de llevar un cristianismo actualizado. No. Si no hay palabra, hay un problema. Por cuanto desechaste conocimiento, desechaste la palabra, por cuanto desechaste a Dios, por cuanto desechaste la fe, por eso es que está destruido. Por cuanto desechaste conocimiento, por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, te va a venir todo esto, te quitaré todas estas cosas. Y esto es terrible. También yo me olvidaré de tus hijos. Y eso es lo más triste, hermano. Las consecuencias que vienen por nosotros, porque nosotros le estamos poniendo conocimiento, o sea, estamos dando otro conocimiento, lejos de Dios, lejos de la palabra, lejos de la fe. A nuestros hijos estamos inyectando todo eso, para que ellos se desvíen también. Estamos impulsando a nuestros hijos. Es que yo soy TikToker, mi hijo ahora también es el TikTorquito. Y se va a emprender en esto también. Le estamos enseñando a lo que es. Como somos ignorantes, estamos dirigiendo a nuestros hijos a la ignorancia. Por eso las viejitas cometían un grave error anteriormente, que le decían en su lecho de muerte: hija mía, prométeme que vos te vas a morir en mi religión. Y las personas se comprometían a una religión sin antes ser llenas de Dios, sin antes tener un encuentro con Dios, sino solamente por un pacto de buscar una religión, y no hay relación con Dios. Pero es bien diferente cuando usted dice: yo voy a buscar de Dios, yo me voy a... de corazón, es bien diferente. Y por eso muchas personas no buscaron de Dios, no dieron un paso de fe ni nada. Cuando alguien le invitaba: mira, te invito en Dios puedes encontrar eso. No puedo dejar mi religión. No te digo que dejes la religión. No te estoy hablando de religión, busca a Dios. Y por eso hay muchas personas que niegan a recibir a Cristo en su corazón. Porque desechan el conocimiento, desechan todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Quiénes son los que van a recibir el mensaje que tiene nuestro pastor que dijo que va a predicar? Un día nuestros hijos van a recibir. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debo de yo tener en cuenta? Que si mi vida está caminando mal y todo eso, el conocimiento, a lo mejor estoy lejos del conocimiento, estoy lejos del conocimiento de la Biblia, de la práctica de la Biblia, estoy lejos del conocimiento de Dios, de la relación con Dios, de buscar a Dios, estoy lejos de la fe, de practicar la fe. Y por eso no estoy recibiendo, sino que me estoy alejando más y más. Así es que la invitación es, así como nos gusta conocer otras cosas, conocer lugares, conocer cosas nuevas, comidas nuevas, lugares nuevos, ir de vacaciones a ciertos lugares, que nos enfrasquemos también en conocer más de Dios, porque Dios es quien nos va a ayudar en todas las situaciones que pasemos, donde no vayamos que hacer. Allí
Va a venir el conocimiento a ayudarnos a todos nosotros para salir adelante y ser victoriosos. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios eterno. Ayúdenos a acercarnos más y más a usted, a no hacer a un lado la palabra, a no hacer a un lado su presencia, Señor. Como lo dice esa alabanza que canta el salmista Roberto Orellana. Nos ha sacado, Dios, de los templos, nos hemos encerrado en lugares, nos hemos alejado de Él y debemos de tener una relación más estrecha con nuestro Dios. De saber que la fe es activa en este momento, es de suma importancia en mi vida. Señor, llénanos de fe. Señor, ayúdenos, acérquenos más a usted. Señor, acérquenos más a su palabra. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén.